Hola, buenos días a todos. Les saluda Liliana López. Un abrazo enorme desde el centro de mi corazón. Hoy compartiendo en este Instagram Live enfocado en la sanación de la niña interior. Voy a ir contándoles brevemente un poco acerca de mí. Recordemos que estos videos quedan también en mi canal YouTube y también en las diferentes redes. Así que mientras se van uniendo las personas que nos van a acompañar en este encuentro de bienestar, este encuentro de luz, voy a hablarles un poco acerca de mí. Bueno, me dedico hace 15 años aproximadamente a todas las terapias integrativas de bienestar que tienen que ver con la parte del yoga, la meditación, toda la parte también de la trascendencia espiritual, el despertar de la conciencia, la programación neurolingüística y el mindfulness. Así que este es todo un plus de herramientas que hoy en día me permiten no solamente ayudarme en mis propios procesos emocionales, sino también acompañar a muchísimas personas a sanar, a transmutar también de alguna manera todas esas heridas emocionales o también simplemente pues a lograr sus objetivos específicos. Un saludo para Romeo, querido Romeo, un saludo desde Ciudad de Panamá. Y bueno, pues la verdad es que para contarles un poco todo lo que pasa detrás de cámaras, es increíble cómo este tema de la sanación de la niña interior, a pesar de estar de alguna manera tan involucrada con él, porque pues es un tema muy abordado en terapia, en consulta, realmente la sanación de la niña interior es como el primer paso, uno de los pasos más importantes cuando alguien realmente siente que quiere cambiar, que quiere evolucionar, que quiere trascender o que simplemente quiere una mejor calidad de vida, que quiere sentirse en paz consigo mismo y con su entorno. Porque resulta que la sanación de la niña interior nos muestra o nos permite ver realmente cuál es ese cúmulo de emociones, de imágenes o de información contenida en el inconsciente que no nos está dejando avanzar y que se convierte realmente como una piedra o muchas piedras en nuestro camino para poder ser felices, sentirnos en plenitud y muchas veces obviamente para relacionarnos bien con nuestra pareja, con nuestros hijos y también a nivel profesional y a nivel laboral. Así que el inicio siempre es la sanación de la niña interior. Entonces, preparando este live, me he encontrado también conmigo misma, porque pues les cuento un poco acerca de mí en este proceso, que también es muy importante que lo sepan. Yo también emprendí un proceso de sanación de la niña interior, estoy aún en ese proceso y preparando todo este contenido con mucho amor. También traía esa mirada hacia mí. Yo, bueno, ¿cuándo fue que yo empecé realmente este proceso? Y recordé claramente que el proceso de sanación de la niña interior lo inicié aproximadamente iniciando mis 30 años, ¿sí? Recuerdo que en todos los 20 estuve en un proceso de mucho sufrimiento emocional, somatizando mucho dolor también, con algunas somatizaciones fuertes del sistema nervioso, depresión, ansiedad, lo he mencionado en diferentes live, y también en un estado de rigidez enorme, rigidez hacia todo, hacia lo que pasaba en mi vida, rigidez con las demás personas, rigidez con la familia. Entonces ese estado tan fuerte de no aceptación, porque hoy en día, a través de todo el proceso de sanación de la niña interior, puedo reconocer que no aceptar todo ese pasado que tanto me dolía, porque tuve una niñez también difícil, entonces yo podría decir que traumática, pero pues en ese momento eran otros tiempos, no teníamos herramientas tan a la mano, no teníamos tanta facilidad de ir al psicólogo, no teníamos la facilidad de herramientas como el mindfulness o la PNL, sino que fuimos creciendo con todo ese cúmulo de emocional y de dolor que en algún momento va a aflorar o se va a detonar a medida que va pasando nuestra vida como tal, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que todos los 20 me la pasé en ese estado de rigidez tan grande y les cuento que ese estado de rigidez me llevó a sufrir en algún momento artritis y yo era prácticamente, no tenía ni 30 años y mi cuerpo estaba tan
tan lleno de dolor, con tanta rigidez, que se empezaron a inflamar todas mis articulaciones. Entonces en ese momento se detonaron todas mis alertas, porque yo decía, Dios mío, yo no tengo ni 30 años y padezco de una enfermedad que supuestamente le da solamente a los adultos mayores. Así que esto fue muy traumático para mí, y otra vez la vida me ponía o me colocaba en esa situación de cómo lo vas a resolver. En el live pasado les hablaba acerca de los episodios que padecí de trastornos de pánico, también fue en mis 20, donde también la vida me colocó en esta situación de cómo lo vas a resolver. O hay dos caminos, el médico, o para mí, cierto que soy muy creyente de lo alternativo. Entonces había que encontrar las soluciones, había que encontrar cómo gestionarlo. ¿Por qué? Cuando las articulaciones se me inflamaron, yo me di cuenta que mi cuerpo, mi mente, mi plano emocional estaban completamente en esta situación de controlo. Yo controlo este dolor, yo controlo esta ira, yo controlo esta sensación de injusticia en mi vida, yo controlo. Y ese yo controlo me llevó a estar completamente rígida a todo nivel, ¿sí? Entonces les comparto esto porque el tema de la sanación de la niña interior es un tema muy sensible que requiere muchísima valentía cuando nosotros decidimos abordar este proceso emocional. Es porque hemos llegado a un punto de quiebre quizás donde la vida misma, las circunstancias mismas o nuestro propio ser interno e interior nos manifiesta y nos muestra de que no puedes más con esto, y que definitivamente hay que encontrar la manera de sanar, de trascender, de evolucionar. Hay algo muy importante en estos procesos de la sanación de la niña interior, y es que en gran medida, claro, tiene que ver con los padres. Entonces pasamos mucho tiempo también, pasamos muchos años también. Quizás hay personas que pueden pasar toda su vida esperando que el padre cambie, que la madre cambie, o si el proceso es con el hermano o los hermanos. Es que ellos tienen que cambiar porque yo estoy bien, yo estoy clara, yo tengo la razón, pero resulta que en este proceso lo más importante no es que haga el padre, no es que haga la madre ni tus hermanos o la persona que generó ese trauma o ese dolor en la niñez o ese episodio como tal, sino que tú tomes la responsabilidad internamente, emocionalmente y mentalmente de cómo voy a gestionar, cómo voy a transmutar y cómo voy a hacer alquimia de toda esta información dentro de mi ser, dentro de mi casa interior. A la vez, esto es una invitación también a hombres y mujeres, porque la sanación de niño interior es para todos, quiero aclarar, no es solamente para mujeres, no, esto es para todos realmente, una herramienta preciosa que nació, fue creada para todos, y que no esperemos que nadie cambie, no esperemos tampoco, ni tengamos esa sensación de que ese pasado se va a borrar, porque esto sería estar en un mundo de ilusiones, ¿sí? Este pasado no se borra, este pasado se alquimiza o se aprovecha para evolucionar, para crecer. Este pasado lo podemos ver y sentir y percibir desde la maestría, desde que esos seres que quizás por falta de conciencia, por falta de amor, por falta de información, nos hirieron, pero que hoy en día, en nuestro momento presente, se convierten en nuestros más grandes maestros de vida, ¿sí? Entonces cuando yo definitivamente hago un cambio a esta percepción de enjuiciar los que me hicieron daño, de esperar que los que me hicieron daño cambien, o esperar a que mi madre me pida perdón, mi padre me pida perdón, o los que sea que estén implicados en tu situación muy personal, yo tengo esa posibilidad interior, mental y emocional de simplemente pensar o verlos como estos grandes maestros en mi vida. ¿Y qué es lo que realmente me quieren enseñar? ¿Sí? ¿Para qué fue que yo viví esta situación? Porque es más fácil definitivamente verlo desde esta conciencia
Esto es un estado de conciencia, una apreciación diferente, un filtro diferente para poder encontrar esa manera o ese punto de sanación, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una breve introducción para contarles también que definitivamente, pues como les decía, practicante de la sanación de la niña interior como herramienta integral, maravillosa para poder avanzar en nuestra vida, ¿sí? Que hace parte obviamente de una herramienta de la psicología. Entonces les cuento de dónde nace, porque todos hablamos del concepto, ¿sí? De la niña interior, la sanación de la niña interior, pero realmente ¿dónde nace este concepto? Entonces quiero contarlos que el psicoanalista y psicólogo suizo, el doctor Carl Jung, muy famoso, definitivamente nos dejó un gran legado, como son la sanación de la niña interior, los arquetipos, inclusive las figuras geométricas y los mandalas. O sea, realmente un psicoanalista a otro nivel. Él creó este concepto de la sanación de la niña interior como tal, donde nos muestra que realmente esto simboliza la inocencia, ¿sí? Y de alguna manera la vulnerabilidad. Y es una etapa de nuestra vida definitivamente donde estamos en un estado de fertilidad mental y emocional. Recordemos que en la niñez es donde estamos absorbiendo toda esta información y que prácticamente somos una carta en blanco lista para ser escrita, y tenemos una cantidad de información allí que alguna pues puede ser muy positiva, porque no todo es malo, pero para nadie es un secreto también que venimos también de familias muy disfuncionales, sobre todo en mi cultura. Entonces, de una u otra manera tenemos un reciclaje o un almacenamiento de memorias, de proyecciones, de imágenes en toda nuestra mente inconsciente. ¿Y qué pasa con toda esta información? Pues que la vamos transfiriendo a todo. Entonces, de allí es que también viene la repetición de círculos en nuestra vida, repetición de relaciones que fracasan, y no avanzamos porque esta información que está contenida en nuestra mente inconsciente, que también en algunos momentos se llama la sombra, pues se replica y se replica y se replica en nuestra vida y se vuelve como una rueda, como dando vueltas en círculos a situaciones de las que no sabemos cómo liberarnos. Muchas personas vienen a consulta y me dicen: Liliana, es que estoy repitiendo el mismo patrón de relaciones desde hace 10 años, 15 años, toda la vida. O simplemente también en la propia terapia logramos identificar cómo viene repitiendo los mismos patrones. ¿Y dónde están todas esas respuestas? ¿Y dónde están todas esas imágenes? Porque también desde la programación neurolingüística, pues todo esto es un contenido de imágenes y de símbolos, ¿sí? Como una película que se proyecta en nuestra mente inconsciente. ¿Y qué pasa con esa película? Pues que la vemos una y otra vez por toda nuestra vida, con diferentes participantes en diferentes escenarios, pero es la misma. Me encantaría saber a cuántos de ustedes les ha pasado esto y que no encuentran esa manera de desvincularse. Realmente todo esto tiene que ver con nuestra infancia, con todas esas heridas que cargamos, que tenemos, con todo ese cúmulo de emociones, porque es como si desde la niñez nos colocaran una mochilita llena de emociones, y esa mochila la cargamos por toda nuestra vida. Entonces de ese contenido de información va a depender la relación con nosotras mismas, nosotros mismos, va a depender nuestro diálogo interior, va a depender si me creo suficiente o no, mi autoestima, mi amor propio, la capacidad de relacionarme con mi entorno, con mi pareja, con mis hijos. Va a depender, de hecho, mi salud, ¿sí? Mi salud mental y emocional. Entonces, miren hasta qué punto abarca todo este proceso y la gran importancia que contiene en nuestra vida. También quiero invitarles a todas las personas que me están viendo y que me van a ver próximamente en mi canal YouTube,
también a que esta información la traslademos a nuestros niños. Es muy importante tener plena conciencia de que estamos escribiendo en esa hoja en blanco de nuestros niños y que la crianza y del trato y del manejo y de la gestión que le demos a nuestros niños hoy en día, en nuestro momento presente, eso lo va a ir arrastrando por toda su vida. Entonces, en el live pasado también les mencionaba a los niños porque hay una manifestación muy grande de suicidios en este momento en los adolescentes, ¿sí? Entonces, la mirada es hacia los niños. ¿Qué podemos hacer hoy en día por los niños para ayudar a que los niños puedan aprender a gestionar sus emociones? ¿Cómo podemos proteger a nuestros niños de esos impactos y traumas emocionales? Porque pues en la década de los 80, la verdad es que teníamos tanta desinformación y los padres de familia estaban también tan desinformados que de alguna manera cada uno se defendía como podía para criar a sus hijos, y obviamente todos los que hoy en día tenemos 30, 40 años, pues tenemos que ser responsables con esa información y aprender a transformarla en recursos que definitivamente nos ayuden a potencializarnos, ¿sí? Hoy en día hay muchísima información. Hoy en día no hay excusas. No hay excusas para que un padre de familia cree un traumatismo en su niño. No hay excusa para que un padre le dé una golpiza a su niño, ¿sí? Ya hay muchas maneras de cómo aprender a gestionar a los niños, criar un niño, enseñarle a comer un niño, reprender a un niño. O sea, ya definitivamente si nosotros en esta época actual estamos agrediendo a nuestros niños, es porque definitivamente estamos en un estado de inconsciencia muy grande y de desinformación muy grande. Así que bueno, invito a todos los papitos y mamitas, protejamos la salud mental y emocional de nuestros niños porque son muy valiosos, y de allí obviamente vamos a tener a un adulto sano emocionalmente, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que cuando hablamos de la sanación de la niña interior como tal, no estamos hablando de una entidad, ¿sí? Estamos hablando de proyecciones, como les decía, de imágenes, de símbolos, de información que queda almacenado en nuestro inconsciente. Y como lo decía el mismo doctor Carl Jung, todo lo que está en nuestra mente inconsciente condiciona nuestra vida, y prácticamente estamos como en un piloto automático andando por nuestra vida replicando una y otra vez esta información hasta que en algún momento pues el individuo se hace consciente de esta información y inicia un proceso valiente de transformar ese pasado, ¿sí? Porque realmente cuando decimos, ok, yo voy a sanar mi niñez, esto es un proceso de valentía, esto es un sendero de transformación, de donde yo me hago responsable de todas esas emociones y no espero que nadie más se haga cargo de ellas, ¿sí? O otra cosa muy importante es que dejo de huir a ellas, porque eso es otra situación. Y es que normalmente las personas que tienen mucha carga emocional de la niñez o vacíos emocionales creados o generados en la niñez, pues tienden a huir de todas estas cosas. Hay muchas maneras en las que podemos huir de nosotras mismas y de nosotros mismos, pero en algún momento la vida te va a sentar igual contigo misma y contigo mismo y te va a decir, ok, este es momento de tomar conciencia y las riendas de tu sanación emocional como tal. Ok, voy a hacer una pausa, no sé si alguien quiere agregar algo, voy a saludar, un saludo para Sami, un saludo para Espíritu Místico, para Olga, ay, gracias, Quincho, mira, yo solo veo aquí que hay 2 personas conectadas y aquí ya estoy viendo Gaby. Qué lindos, muchas gracias de todo corazón por sacar de su tiempo para compartir. Un saludo para Luz Montoya. Dice, muy importante compartir desde esta conciencia a nuestros niños. Sí, un saludo enorme para Natural Zone.
Git de Barcelona, Jürgen, ay, qué lindo, gracias, qué sorpresa. Bueno, gracias a todas las personas que me están acompañando en este Instagram Live. La verdad es que, pues para mí todos los Instagram Live, todos los momentos de compartir son muy valiosos, son muy importantes, porque pues esta es información que realmente nos puede ayudar de muchas maneras a evolucionar, a trascender y sobre todo a encontrarnos con nosotros mismos, que es lo más valioso e importante, ¿sí? Bueno, les voy a mencionar, les cuento también, el tema, este tema de la sanación de la niña interior o del niño interior es tan extenso que hice todo lo posible por hacer como el cronograma de la transmisión lo más elemental, porque no quiero tampoco que esto se convierta como en una clase magistral y que se aburran, pero hay puntos muy importantes. Lo que estoy pensando acerca de tanta información que hay para compartir es que quisiera crear un taller o un curso para que podamos compartir más a fondo este tema. Este taller puede ser online para todas las personas que me siguen que no están en Ciudad de Panamá, y también puede ser uno presencial para Ciudad de Panamá. De hecho, recuerdo que mi primer taller acerca de la sanación de la niña interior fue en el 2020. Ah, sí, hoy me estaba riendo de eso porque fue en el 2020, un martes, en una clase del grupo de Janet Galvis de Belly Dance, con 30 mujeres hermosísimas, y tuve una participación allí muy linda, realizando una meditación de programación neurolingüística para la sanación de la niña interior. Y justo al día siguiente, el miércoles, cerraron todo por pandemia, en el pleno 2020, así que recuerdo que muchas escribieron asustadas porque cerraron por pandemia y el día anterior habíamos estado 30 mujeres reunidas en meditación, así que eso en ese momento pues en algunas generó como cierto caos emocional, pero afortunadamente pues no tuvimos ningún inconveniente. Y en el 2022 en Ciudad de Panamá también estuve transmitiendo aquí presencial en Puro Love un taller de sanación de la niña interior, y la verdad es que estuvo también bellísimo. Y quiero agradecer también desde el fondo de mi ser y de mi corazón a todas estas mujeres que se unieron a estos dos talleres presenciales y que abrieron su corazón, su mente y su conciencia a recibir esa luz, porque realmente estamos hablando de nuestras sombras, y cuando hablamos de nuestras sombras, pues cómo se iluminan esos lugares de oscuridad con la luz, ¿verdad? La luz es la que lleva definitivamente la sanación a nuestro mundo interior, a todas esas zonas oscuras que tenemos dentro de nuestro ser, que son dignas de abrazar, que son dignas de reconocer desde la compasión, desde el amor propio, desde la integración, ¿sí? Porque, ¿qué pasa también cuando empezamos a reconocer? Y ahora les voy a mencionar algunos de los pasos iniciales, ¿cierto? Como para darnos cuenta de todo ese proceso emocional. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a reconocer toda esa cantidad de piedritas que cargamos en nuestra mochila? Nos asustamos, nos damos cuenta que tenemos tanto que sanar, tanto que trascender, y puede ser que tomemos dos caminos, ¿sí? Uno es el camino del miedo. El camino del miedo me va a invitar a la huida, a huir. No, o sea, hay muchas cosas que van a intervenir en este proceso, también quiero decirles, ¿sí? La pereza, el miedo, el desinterés, la apatía, la depresión, y me queda más fácil hacer que no es conmigo, ¿sí? Y seguir culpando a los otros, a mi padre, a mi madre, a todos los implicados, y simplemente lavarme las manos y continuar cargando las piedras como si nada pasara, a pesar de sus múltiples somatizaciones en nuestra vida. Porque recordemos que estas emociones con tanta carga emocional de traumatismo, de inconformidad, no simplemente tú vas a sentir
que la vida te pesa como tal, sino que vas a empezar a somatizar. ¿Cómo somatizamos? Pues con ansiedad, con crisis de ansiedad, con crisis existenciales. Vamos a empezar a sentir que no somos aceptadas por el mundo, que no logramos sanar nuestro diálogo interior, que realmente no logramos avanzar en nuestras metas o en nuestros propósitos, o que estamos simplemente tan condicionadas y condicionados por esta información que siempre nos vamos a encontrar con una vida quizás muy recargada de conflictos, ¿sí? Pero es porque toda esa información, como les decía desde el inicio, se replica una y otra vez. Entonces, digamos que huir, les hablaba de dos caminos: el camino del miedo, que es el que invita a la huida, a mejor me desentiendo y no pasa nada, que es, digamos, que la lección de muchísimas personas, porque, como les decía, el camino de la transmutación, de la alquimia emocional, de la sanación emocional, es un camino para valientes, y no solamente para valientes, sino es un camino para las personas que realmente tienen como motor el amor propio, ¿sí? Porque necesito mucho amor propio, definitivamente muchísimo amor propio para yo poder decir, ok, voy a hacer de mi vida algo diferente y voy a tomar las riendas. Entonces el otro camino es el amor. El amor es el que me conduce, o es el motor que debo encender. Si no está encendido, debo encenderlo y potencializarlo para que tenga tanta fuerza, tanta determinación para poder emprender el proceso de la sanación de la niña o el niño interior. En consulta yo llevo, como les decía, este es como el inicio de la sanación y de la transformación emocional. Entonces casi siempre en consulta utilizo unas meditaciones, unas mini regresiones, donde a través de la programación neurolingüística logramos que la persona pueda vivenciar nuevamente esas imágenes que están almacenadas en su inconsciente. Y siempre vemos cómo el corazoncito reacciona, las emociones afloran a través de las lágrimas, el dolor de poder reencontrarnos con todo ese cúmulo de emociones y todo ese dolor. Pero siempre va a valer la pena hacer esta transformación. Recordemos que nuestro pasado no se borra, ¿sí? El pasado no se borra, el pasado se alquimiza, el pasado se transforma, el pasado se reconoce, ¿sí? Para poderlo trascender. Solamente lo que a conciencia el individuo reconoce, solamente eso puede ser transformado, ¿ok? Entonces, bueno, les voy a hablar un poco acerca de cuáles son los traumas emocionales, los más mencionados, ¿sí? Y los que se manifiestan sobre todo en la edad adulta. Como les decía, este tema es muy extenso, entonces yo pues estoy procurando ser lo más breve posible. Si alguien tiene alguna pregunta, es bienvenida, o si alguien quiere agregar algo. Ok, entonces entre los traumas les voy a mencionar el abandono, ¿sí? Muchos adultos siguen padeciendo y cargando el trauma del abandono, y este abandono se pudo haber generado en la niñez, tanto como físicamente como emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás en algún momento fui abandonado por mi madre, por mi padre, o viví una circunstancia de separación o divorcio de mis padres, o también tuviste un papá o una mamá ausente emocionalmente en la niñez, ¿sí? Ya vamos a dar espacio a las preguntas. Entonces, este abandono lo seguimos trasladando a nuestra vida adulta como tal, esta sensación de abandono, sobre todo en las relaciones de pareja, que también les cuento como un avance informativo que voy a estar transmitiendo la próxima semana con mi colega Jaime Chérico, acerca de cómo estas heridas de la niñez o nuestra sombra también la vamos trasladando a nuestra relación de pareja, que también es muy importante. Bueno, tenemos la herida del rechazo, ¿sí? Que también la vamos llevando a nuestra etapa adulta, y esta herida de rechazo fluye o nace de cuando niños fuimos criticados
o no fuimos aceptados por nuestros comportamientos, por nuestras actitudes. Y esto va generando esa sensación de no soy suficiente, ¿sí? ¿A cuántos de nosotros, cuántas de las personas que están viendo este Instagram Live padecen de esta sensación de que no se sienten suficientes, de que quieren hacer 1000 cosas y no se creen suficientes para hacerlo, ¿sí? Todo esto tiene que ver con una huella emocional de la niñez como tal, ¿sí? Ok, la traición también se genera como una herida emocional de la niñez y nace cuando me dijeron mentiras cuando era niña, cuando me prometían cosas que no cumplieron o que nunca se hicieron verdad, cuando me engañaron cuando yo era niña. Entonces miren, a los papás, todo esto va para los papás también, tengamos conciencia, nuevamente les digo, de las heridas emocionales que estamos dejando en nuestros niños. Ok, ¿y cuál es la palabra clave o cómo lo manifiesto en mi etapa adulta? Bueno, la traición se manifiesta como no puedo confiar en nadie. Y estas personas que no pueden confiar en nadie, entonces padecen de celos, padecen de desconfianza también para sus negocios, también son personas que se vuelven psicorrígidas, personas que creen que no pueden delegarle a nadie más porque todo el mundo les va a hacer daño o los va a engañar, tantas cosas que se despliegan desde allí, ¿no? Y todas tan importantes. Tenemos otra huella emocional que es la humillación, y la humillación nace en la niñez cuando fuimos avergonzados. Muchos niños tuvimos que pasar por esa situación de los castigos en público, porque como les decía, venimos los que estamos entre 30 y 40, quizás nos tocó a esos papitos y mamitas que no tenían problema en sacar la correa en público o llegar. Me acabo de acordar, mi mamá llegaba literal con un látigo a donde yo estuviera y de ahí me sacaba y si me daba correazos delante de los que fuera. Por Dios, para mí eso era imperdonable. O sea que yo tengo la huella de la humillación aquí en público. Aquí en público lo digo porque claro, entonces me avergonzaba y aparte de eso se burlaban de mí, mis amistades, mis amiguitos, mis amiguitas se burlaban de mí por los castigos, porque mi mamá me pegaba en cualquier parte y yo crecí entonces con esta herida de humillación y he tenido que trabajar en ella también. Y bueno, la palabra clave o cómo se manifiesta en nuestra edad adulta es no merezco respeto. Así nos sentimos las personas que tenemos esta huella de la humillación, como si no mereciéramos respeto de los demás. Entonces dejamos que los demás se me fue la palabra, bueno, nos maltraten, nos traten mal o no nos den sencillamente el valor que merecemos por lo que valemos realmente, por los valiosos y valiosas que somos. Dice Luz, wow, tantas huellas deja nuestra niñez. Sí, mi querida Luz, y son muchísimas más, pero obviamente yo aquí estoy mencionando digamos que las más importantes para esclarecer en este Instagram Live. Voy a saludar por acá. Bueno, voy a dar un espacio entonces para las personas que quieran hacer preguntas. ¿Quién quiere preguntar antes de seguir con los pasos para la sanación de la niña interior o cuáles son estos pasos esenciales para iniciar como tal este proceso de sanación, que yo creo que es la inquietud que en este momento pues muchos de ustedes pueden estar sintiendo, o sea, ¿cómo empiezo este proceso? Así que bueno, por aquí alguien me saludaba de dietas conscientes. Bueno, dietas conscientes es mi hija, Valentina que me habló por acá. Entonces no sé si Valentina tiene alguna inquietud o alguna pregunta acerca de este tema. Mientras tanto yo voy saludando un poquito. Ok, quedo súper atenta entonces a cualquier inquietud, cualquier pregunta. Tengo conciencia de que debo hacer un proceso de sanación emocional. ¿Y ahora qué hago con esto?
¿sí? No, para todo, hoy en día, por eso les decía, hoy no hay excusas, no tenemos excusas porque hay en este momento información para todo lo que queramos emprender, para todo lo que queramos hacer, ¿sí? Imagínense ahora con la inteligencia artificial, toda esa ventaja que tenemos para encontrar también herramientas. Recordemos que todos estos beneficios que nos otorga la vida, que estar en TikTok o en Instagram o una cosa a la otra, sino que podamos realmente utilizar estas herramientas para nuestra sanación emocional, para nuestra evolución, al nivel que necesitemos. No siempre tiene que ser emocional, también hay otras cosas que quizás queremos encontrar, en las que queremos trascender. Bueno, yo les cuento también un poquito que trabajo mucho en mi niña interior a nivel personal, porque pues como les decía desde el inicio, tuve una niñez difícil y el trabajo de esa sanación de la niña interior para mí ha sido enorme, que me ha costado lágrimas de sangre, que me ha costado desvelos, que me ha costado padecer muchas cosas a nivel nervioso, a nivel físico, estrés, ansiedad, depresión. He transitado muchas etapas, muchos episodios y hoy en día por fin, por fin siento paz en mi corazón, en mi ser, pero esta es la respuesta a un proceso de sanación arduo, constante, ¿sí? Esto se integra, como les decía, la sanación de la niñez. No la podemos borrar, no la podemos olvidar, no podemos huir, podemos integrar desde la conciencia del amor, desde la conciencia de la evolución, desde la conciencia de que todos somos maestros en la vida del otro. ¿Y para qué me sirve toda esta información? ¿Sí? Entonces también les voy a hablar de unas herramientas que les va a ayudar muchísimo para lograr como desglosar toda esta información. Bueno, les cuento que, bueno, nutro mi niña interior todos los días de diferentes maneras, ¿sí? Entonces les voy a mostrar por acá parte de la nutrición. Entonces es que cargo este osito para todos mis viajes, duerme conmigo, pues a veces me toca ubicarle un espaciecito no tan encima de mí porque es muy pequeñito, entonces amanece todo estropeado entre las cobijas, pero él siempre está conmigo y lo amo y me encanta. Les voy a mostrar que también, ay, a ver, él emite un sonido. Y yo con esto soy súper feliz. Además tengo este otro que me encanta porque es galáctico. Este sí duerme literal conmigo, al lado mío, en mi almohada. Entonces todo esto me hace conectar muchísimo con mi niña interior, porque todavía tengo como esa niña con muchos rasgos de que todavía necesita ser amada, necesita ser sanada, necesita ser acogida. Y esto me hace sentir como esa sensación de que me estoy consintiendo a mí misma. También les cuento que a pesar de que no me los como, porque no soy amiga del azúcar, también tengo caramelos, ¿sí? También labiales con escarcha, me encantan las escarchas en las uñas, me encantan las pulseras que son todavía muy de niña y todo esto me hace sentir súper conectada con mi niña interior. Así que todo esto está bien y recordemos, no podemos tener miedo a sentirnos niñas y niños nuevamente. ¿Por qué? Porque realmente ahí está nuestra esencia. Esta es nuestra esencia. Recuerda por un momento cómo eras tú antes de que tus padres te condicionaran. ¿Qué realmente eras tú? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Sí? ¿Te gustaba pintar? ¿Te gustaba bailar? ¿Te gustaba cantar? ¿Qué era eso que tanto amabas? ¿A qué lugar preferías ir? Porque resulta que nos vamos convirtiendo en lo que papá y mamá consideraron que era bueno para nosotros, ¿sí? Entonces quizás cantabas muy lindo y te encantaba cantar, pero tuviste una mamá que te decía, no hagas bulla, no cantes, no hables. Yo, por ejemplo, hablaba más que un perdido, decimos en Colombia.
hablaba y hablaba y hablaba. A mi mamá le estresaba horrible que hablara tanto, entonces ella siempre me decía, no hables, no hables, no hables, siéntate ahí, no hables, por favor no hables. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empecé a reprimirme tanto para hablar, que les cuento algo muy personal, y es que en el 2018 yo empecé a sufrir también como unos trastornos de pánico cuando estaba en público, y cuando estaba en reuniones donde participaban más de 3 personas, yo me sentía morir, me sentía fatal, yo creía que me iba a desmayar, tenía que ir al baño a respirar, a oxigenarme, porque tenía que hablar con más de una persona, y eso me generaba un pánico y un miedo que yo sabía que tenía su raíz en la niña interior. Yo realmente estuve súper clara. Entonces, ¿qué pasó? Pues de alguna manera yo tomé las riendas en el asunto y decidí tomar un coaching personalizado en oratoria. Y este gran maestro me llevó a hablar a 140 personas en la Universidad de Panamá. Este gran maestro me llevó a gritar en la zona de la piscina de mi conjunto, a gritar, a hablar en voz tan alta que todo el mundo se asomaba por las ventanas a ver qué pasaba, y yo estaba roja, sudando, con el corazón acelerado, y él me decía, grita más duro, habla más duro. Y gracias a él y gracias a, digamos que la responsabilidad que yo asumí ante esas emociones, bueno, pues hoy estoy aquí transmitiendo para todos ustedes. Así que les invito a que no huyan de este proceso, sino todo lo contrario, tomen la rienda de este proceso y potencialícense lo más que pueda a través de él, ¿sí? Ok, entonces dice Valentina, dieta consciente, él fue rescatado. Sí, ¿a qué te refieres exactamente? Y quisiera saber si tienes alguna pregunta. Ah, sí, hablas acerca del osito. Sí, este osito les cuento que llegó a mis manos en diciembre, pues yo estaba con mi hija en un chinito, y el chinito en la tienda tenía una cantidad de ositos que decía algo así como, tómame, soy gratis. O sea, como que coge el osito que quieras, que soy gratis. Y pues este osito galáctico me enamoró y yo lo adopté y ya duermo con él y todo. Así que esa es la historia de este osito que pues la verdad adorna nuestra camita y nos encanta. Bueno, entonces voy evolucionando en los pasos para la sanación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar a este tema? Ya voy en la recta final. Si alguno de ustedes está interesado en tomar un curso online o presencial, por favor déjenme en un mensaje, puede ser aquí o en un DM. Si de pronto quieren una consulta personalizada, también lo pueden hacer. Yo inclusive les voy a contar un poco al final de cuál es la manera en la que yo puedo abordar esto en consulta para que podamos transformar todas estas heridas en recursos que definitivamente nos lleva a potencializarnos y a crear esa versión de nosotros mismos que jamás imaginamos, ¿sí? Así que les animo también. Bueno, los pasos para la sanación. El primer paso es identificar cuál es ese ruido emocional, ¿sí? Es muy importante, no hay un proceso de sanación si yo no esclarezco, si yo no identifico, ¿sí? Entonces, este es el primer paso. Yo tengo que identificar, ¿sí? La compasión. ¿Por qué la compasión? Porque nos vamos a encontrar quizás con escenas, con imágenes mentales tan fuertes, tan dolorosas. Hay cosas que quizás no quisiéramos ni recordar, ¿sí? Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que vive un niño. Es de ese valor, convertirse en esa gran guerrera o en ese gran guerrero y lanzarse a este sendero o a esta aventura de la sanación emocional, ¿sí? Entonces hay que abrazar desde la compasión todo este proceso.
Yo no puedo llegar a esas imágenes y empezar a sentir como que esta persona fue mala, sí, no se comportó quizás como tú merecías, no se comportó quizás como tú quisieras, pero tengo que dejar el juicio a un lado para poder emprender este proceso como tal. Dime un momento, por favor. Entonces, la compasión es muy importante en este caso. Cuando yo decido sanar la niña interior o el niño interior, es porque definitivamente voy a entrar en ese proceso donde ya dejo de pensar en los culpables, ¿sí? Ya no voy a culpar a nadie más, porque si yo sigo en ese aspecto mental y emocional de los culpables, pues entonces lo que voy a hacer es añadir más cortisol, añadir más dolor, añadir más leña a ese fuego, que definitivamente no te va a conducir al avance, sino al contrario, a seguir en el odio, en el rencor, en el juicio y en todas esas emociones que definitivamente no están asociadas de ninguna manera ni a la evolución, ni a la sanación, ni al amor como tal, ¿sí? Muy bien, conexión, necesitamos conexión. Ese tipo de conexión es escucharme a mí misma o a mí mismo. Necesito conectar con ese mundo interior. Esa conexión también se logra a través de la introspección consciente. Necesito esos momentos de silencio donde yo pueda escuchar a esa niña interior, donde yo pueda emprender ese diálogo consciente con esa dimensión. Sí, porque como les decía, la niña interior o el niño no es una entidad como tal, no, es una dimensión emocional, es un mundo interno donde están almacenadas todas estas emociones. A ver, dice Luz, mujer Chanti, bendecido día, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo de 12 años para iniciar una sanación con su niño interior? Ay, sí, qué hermoso. Bueno, y está en una edad perfecta para ayudarle a encontrar y entregarle básicamente herramientas para que pueda iniciar ese proceso. Y como lo decía al inicio, lo más importante es identificar, ¿sí? Enseñarle a que él identifique cuáles son esas huellas emocionales de la niñez. Y esto lo puedes hacer al inicio a través de un diálogo consciente. Tú puedes sentarte, hablar con él y decirle, bueno, yo quisiera saber si tú recuerdas cosas de la niñez que te hayan hecho muy feliz. Vamos a empezar primero por la felicidad, porque en el mindfulness, por ejemplo, manejamos una herramienta que se llama regar flores, que es aplicable a todos los diálogos, ¿sí? Y es donde siempre abordamos las conversaciones desde su lado amable, desde ese lado armonioso, bonito, para luego introducirnos en los aspectos que duelen como tal, ¿sí? Entonces primero le vas a preguntar, hijo, ¿tú recuerdas cuáles son los momentos de felicidad que tú recuerdas de tu niñez? Y él te va a decir, mamá, yo recuerdo esto, esto, esto. Ah, ok, perfecto. Vas a indagar un poco en el tema y después le vas a decir, ¿y tienes recuerdos o recuerdas algo que de pronto te haya dolido, que no te haya hecho tan feliz? Y él te va a mencionar en ese momento esos recuerdos. Si tú ves mucho traumatismo, entonces le vas a invitar al niño a que los escriba, ¿sí? Los va a escribir y de ahí hay un desglose de emociones. Bueno, por ejemplo, él te va a decir un ejemplo. Mamá, yo recuerdo cuando yo tenía 5 años y mi papá me pegó. O mi papá me reprendió fuertemente por esto y por esto. Entonces tú le vas a decir, ok, entonces vas a escribir la herida emocional en una columna, vas a hacer otra columna donde vas a colocar las emociones que sentiste. Entonces tú le vas a invitar a que él refresque esas emociones, si fue ira, si fue rabia, si fue enojo, si fue frustración. La idea es que el niño pueda sacar y explorar lo más que se pueda todas estas emociones y que las coloque en lápiz y papel, ¿sí? En otra columna, entonces tú le vas a pedir que él coloque o él escriba cuáles son las emociones contrarias a eso que él está sintiendo. Por ejemplo, si él colocó como una emoción de frustración, yo sentí mucha rabia. ¿Qué es lo contrario de la rabia?
él debe colocar esto allí, ¿sí? Al frente. ¿Qué es lo contrario de la rabia? Lo contrario de la rabia es la felicidad, ¿sí? Este es un ejercicio que se puede hacer de una manera muy lúdica y que puede ayudar a que nuestros niños sanen. También la herramienta de colorear mandalas, pero ya voy a esclarecer un poco más antes de finalizar el tema. ¿Cuáles son todas las herramientas que pueden servir? Y esas herramientas también van a servir para los niños y adolescentes, ¿sí? Muchas gracias, mi hermana de luz, por esta pregunta tan valiosa. Ok, vamos en la conexión, el diálogo interior, la introspección, escuchar cuáles son las necesidades de esa niña, ¿sí? Y no importa si para tu tía, tu hija, tu hermana tener un osito es muy ridículo, eres infantil porque te pones mirellitas en los ojos o porque usas el labial escarchado, o eres infantil porque tienes tu repisa lleno de carritos. ¿Qué importa? Esto es único, personal, auténtico. Es tu vida privada, es para ti, ¿sí? Así que no debemos estar esperando ni la aprobación de heridas en su mochila emocional. Entonces no necesitamos ni la validación ni la aprobación de nadie. Tú eres quien valida, tú eres quien sabe qué es lo que requieres, qué es lo que te pide la niña o el niño interior. A mí me pide bailar, por ejemplo, porque cuando era niña cantaba, bailaba y hablaba, como les decía, hablaba más que un lorito mojado. Esa soy yo, la que quiere bailar todavía. ¿Qué importa? Ya tienes 40 años, entonces ya no puedes bailar. ¿Quién dijo que no puedo? Sí puedo bailar, sí puedo tener mis ositos, sí me puedo poner escarchas, sí me puedo poner mis uñas de colores. ¿Quién dice que no? Mis pulseras de niña, o sea, nadie tiene derecho a intrometerse en nada de lo que sea la niña interior, porque es tu proceso, es tu propio universo o mundo, dimensión emocional, la que se comunica contigo directamente, ¿sí? O sea que necesitas implementar esa conexión y también sanar. Necesitamos sanar definitivamente para poder avanzar y potencializarnos. Necesitamos o requerimos la aceptación. Y esto es muy importante, se los digo porque miren, yo todos los 20 luché contra eso, les conté, me dio artritis a los 20, o sea, tan rígida porque yo no podía aceptar lo que hizo mi madre, lo que hizo mi padre, lo que viví, cómo viví, yo no lo aceptaba, no podía, o sea, la conciencia de ese momento no me permitía salir del rencor, del odio, del juicio, del victimismo. No podía ver más allá, que no me quedaba más remedio, sino seguir caminando por la vida con todo ese dolor, ¿sí? Porque yo pensaba que así tenía que ser. Resulta que a mis 28 años, más o menos, empecé a darme cuenta que no, así no tenía que ser. Yo tenía mi obligación muy personal de trascender todas estas heridas y trascender todo este dolor, ¿sí? Hay que aceptar, teniendo plena conciencia de que no lo puedo borrar, como les decía, no se borra, se alquimiza, se transforma, se potencializa, se reconoce, se abraza para finalmente integrarlo dentro de mí como una maestría de vida, ¿sí? Ok, bueno, entonces, no sé si tienen alguna inquietud acerca de lo que acabo de mencionar o quieran agregar algo también, es bienvenido. Les recuerdo que este video va a quedar también en mi canal de YouTube. Me encuentran en YouTube como Coach Liliana López. Allí tengo muchísimo material que les puede ayudar también en su procesos de sanación emocional, evolución, despertar de conciencia. También tengo una meditación guiada que podemos hacer antes de dormir. Y también si les interesa unirse al curso online o presencial o taller presencial en Ciudad de Panamá acerca de la sanación de la niña interior, también me pueden escribir
para que los tenga pues como en esa lista para notificarles cuando vaya a hacer el taller como tal, ¿sí? Entonces, bueno, gracias. Muchas gracias a todas las personas que se han unido. Ya vamos terminando este Instagram Live y antes de despedirme les voy a dar las herramientas. Si alguien quiere tomar apuntes, las herramientas para poder empezar a sanar las heridas de la niñez, ¿sí? Entonces hay diferentes, ¿no? Una de ellas es la terapia psicológica. Claro, hay dolores tan traumáticos que definitivamente necesito apoyo psicológico, ¿sí? Cada uno en gran medida sabrá. La meditación y la visualización, hay cantidad de visualizaciones y de meditaciones hermosísimas para sanar la niña interior, ¿sí? Entonces podemos hacer estas meditaciones, estas visualizaciones que nos va a ayudar también muchísimo. Todos los días podemos emprender el proceso con mucho amor, ¿sí? Como dice el dicho, sin prisa, pero sin pausa tampoco, o sea, muy comprometidos con la evolución emocional. La escritura terapéutica, la escritura increíblemente valiosa, porque cuando yo escribo definitivamente está comprobado, logro sacar fuera de mí toda esa presión emocional, ¿saben? Las emociones cuando son a ese nivel de traumatismo se pueden convertir como en una olla a presión, que cuando estalla, pues ¿qué pasa cuando estalla esa olla a presión? ¿Cuáles son esas somatizaciones? Las crisis existenciales, la ansiedad, trastornos de pánico, la depresión, las alteraciones de sueño, entre otras, ¿sí? Claudia dice gracias, gracias, gracias a ti querida por este compartir y Claudia, muchas gracias porque tú hiciste parte de ese hermoso grupo de mujeres en el 2022, creo que fue en el 2022 donde hicimos el taller súper lindo para Ciudad de Panamá de sanación de la niña interior y bueno, gracias infinitas por tu participación. Ok, vamos en las herramientas, arte, terapia y mandalas, sí, definitivamente, colorear mandalas específicamente para la sanación de la niña interior es una herramienta que podemos implementar en nuestros niños desde pequeñitos, 3 años, ¿sí? Desde que ya ellos pueden hacer uso de sus colorcitos, ya desde ya podemos empezar a colocar a nuestros niños a sanar a través del arte y los mandalas. Para adultos también, adultos mayores también, ¿sí? Y el autocuidado, ¿qué simboliza el autocuidado como tal? Es lo que les decía anteriormente, cada uno y cada una sabe cómo nutre su niña o su niño interior, qué es lo que le pide su niña o su niño interior, qué me pide, si es compartir con la naturaleza, por ejemplo, porque cuando yo era niña o yo era niño me llevaban al valle y yo corría y jugaba. Trae eso a tu momento presente. Ah, que a mí me encantaba bailar, danza en tu momento presente, que a mí me encantaba pintar. Todo eso hace parte de ese autocuidado de tu niña y tu niño interior. Básicamente, todo el tiempo somos condicionados por ese niño, por esa niña. Entonces no lo podemos olvidar, no lo podemos encarcelar en un baúl y hacer de cuenta que no existe, porque realmente es esta energía o son estas emociones, esta figura de la niña o del niño interior, los que dirigen nuestra vida actualmente. Es como si siempre estuviésemos cargando ese niño o esa niña por la vida. Así que es muy importante reconocerlo, abrazarlo y hacerlo parte de nuestro momento presente como tal, ¿sí? Bueno, como les decía, pues en las herramientas que yo utilizo en terapia, en consulta, para este proceso de sanación de la niña interior, abordamos el mindfulness. ¿Por qué el mindfulness? Porque el mindfulness nos ayuda a generar esa conciencia como tal, ese proceso de autoobservación que es vital en este proceso de autocompasión, donde yo soy capaz de reconocerme como ser vulnerable en esa etapa de la niñez, pero en vez de ser víctima me abrazo, me acojo, me acepto, con todo mi equipaje de dolor, ¿sí?
También tenemos las meditaciones guiadas de mindfulness que nos conduce directamente a la sanación emocional y la liberación de las emociones reprimidas. Esto es como esta olla de las que le hablaba. Esa olla a presión son todas esas emociones reprimidas. Entonces a veces estamos con personas o nosotros mismos que se detonan y tú dices, hey, pero lo que yo te dije no es para tanto. O tú misma reconoces en ti, pero si lo que esta persona me dijo no era para que yo reaccionara de esta manera. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes una represión emocional de tu niña o de tu niño interior, ¿sí? Que se siente, que tú la tocas por momentos y ella deja aflorar toda esa cantidad de emociones que están allí reprimidas, esperando ser reconocidas y esperando ser transformadas y sanadas, ¿sí? La integración a la vida diaria, que lo mencioné hace un momento, y reconocer esa presencia de nuestra niña o nuestro niño en nuestro diario vivir, ¿sí? Y darle esa participación que se merece. Recuerden, la vida no es solamente trabajar la monotonía de la vida del día a día, no, también merecemos tener esa conexión con lo que nos gustaba hacer también cuando era niños y permitir que ese niño y esa niña se exprese, así estemos en una edad adulta, no importa la edad que sea, ¿sí? Muy, muy importante. Ok, y la PNL, perdón, estoy ya disfónica de hablar aquí, he hablado muchísimo, pero ya estamos terminando, siempre compartiendo desde el corazón. La programación neurolingüística, esta es una herramienta que también utilizo en consultas, y es que la programación neurolingüística tiene esa capacidad realmente, o nos otorga esa herramienta de poder transformar esas imágenes y símbolos de dolor en imágenes que realmente me permitan potencializarme, que realmente me permitan alcanzar mis logros, que realmente me permitan ser una persona sana e íntegra emocionalmente, ¿sí? Así que estos son plus, la meditación guiada, la meditación mindfulness, la PNL, todo esto es un plus que se puede utilizar de manera muy terapéutica, con resultados maravillosos. Y recuerden que todas estas herramientas pues tienen aval de la ciencia, tienen aval científico también, y son tratamientos coayudantes a los tratamientos psicológicos. Así que hay muchas maneras, hay muchas formas de cómo sanar, cómo evolucionar, cómo trascender, cómo mejorar nuestra calidad de vida. Solamente necesitamos, como les decía hace un momento, fortalecer ese amor propio, fortalecer ese motor de amor propio, reconocer nuestra vida actual, observar nuestra vida actual y simplemente hacernos una pregunta básica. ¿Somos felices con la vida que llevamos? ¿Soy feliz con la vida que tengo? ¿Soy feliz con lo que estoy viviendo? ¿Soy feliz con mis relaciones interpersonales? ¿Soy feliz con lo que me digo a mí misma? Solo eso. Si la respuesta es no eres feliz, entonces ya sabes a dónde tienes que dirigir tu mirada, a dónde tienes que dar un vistazo. Y ese vistazo es a lo profundo de tu inconsciente, donde está esa dimensión donde habita tu niña o tu niño interior. ¿Ok? Con esto me despido, les dejo un abrazo, un beso enorme. Espero que de verdad toda esta información les sea útil. Todas las personas que quieran saber un poco más o tengan alguna inquietud, me pueden escribir un DM, ¿sí? Recuerden que el video lo voy a compartir en mi cuenta de YouTube, en mi canal de YouTube, Coach Liliana López. Por favor, denle like a los videos y compartan esta información con todas aquellas personas que ustedes sienten que lo pueden necesitar. Bendiciones para este día, besos y abrazo enorme para todos. Chao.